Welcome to Magnificat TV news, dedicated to offering news from the Church. Today is Wednesday, February 19th, 2020. The big news this week has been the publication of the Apostolic Exhortation, Dear Amazonia, and the positive and negative reactions. The Pope has released Dear Amazonia as the conclusion for the synod about that region. Among other things, he has ruled out the ordaining of women and married men. The Holy See has released the post-synodal apostolic exhortation, Dear Amazonia. It contains 111 sections, and it doesn't mention the possibility of ordaining married men as priests and rejects ordaining deaconesses. The Holy Father presents, but doesn't approve, the final document approved by the Synod, in which they requested the ordaining of married men, and he invites to read it in its entirety, but he doesn't mention it in exhortation. One of the most controversial issues was in paragraph 111 of that document, which asked the ordaining of married men who had been previously ordained as deacons. In reference to that, the Holy Father says in numeral 89 of the exhortation, in Amazonia's specific circumstances, we need to find a way to secure that priestly ministry. The lay people could proclaim the word and celebrate some sacraments, but they need the celebration of the Eucharist because it makes the Church. It is urgent to prevent the Amazonia peoples being deprived from that nourishment, spiritual, and from the sacrament of forgiveness. And he adds, this pressing need leads me to call upon all bishops, especially the Latin American bishops, not only to encourage prayer for priesthood vocations, but also to be more generous, guiding those who show a missionary vocation to opt for Amazonia. Paragraphs that not only ignore the celibate issue also address specifically non-Catholic interpretations about ministerial priesthood and common priesthood of the faithful. Pope Francis brings to light that it stands out that in some countries in the Amazon basin, there are more missionaries for Europe and for the United States than to help the actual Amazonian vicariates. The Holy Father insists again in the reductionism that poses believing that women would be receiving a higher status and involvement in the Church only if they were admitted in the holy orders. Numeral 100 states that reductionism will lead us to think that women would be granted a greater status and involvement in the Church only if they had access to the sacred order. But in reality, that view will lead us to clericalize women, and it would diminish the great value of what they have already given, and it would subtly cause an impoverishment of their essential contribution. And he adds, in a synodal church, women, who in fact play a major role in the Amazonia communities, should be able to access ecclesial roles and even services that don't require the sacred order and that allow them to better express their proper place. A key point of the exhortation is the defense of nature. It highlights that in the Amazon, there is a close relationship between the human being and nature. He insists that the first ecology we need is taking care of our brothers and sisters as the Lord takes care of us. Caring for the environment and caring for the poor are inseparable. The rejection to the priesthood of women and married men has been received very badly by those who, until now, have presented themselves as the Pope's most faithful followers. After the release of the Apostolic Exhortation, Dear Amazonia, disappointment has grown among those who, until now, were the most faithful defenders of the reformations that Pope Francis supposedly wanted to bring into the Church. Some, as Cardinal Marx or Cardinal Hums, have sought to see in the exhortation an open door to a future dialogue that will allow the ordaining of women and married men. The president of the German bishops said, I don't see that the discussion is over. On the other hand, others have been openly critical with the Holy Father. Thomas Stenberg,
president of the German Committee of Catholics, regretted the lack of courage to implement the real reformations shown by Pope Francis. According to him, the expectations of change were very high, especially about the access to priesthood and the role of women, but the Pope unfortunately cannot find the courage to do it. At the same time, Agnes Wuch, Vice President of the German Community of Catholic Women, has expressed her disappointment about the post-synodal exhortation, which is a major blow for all the women who have been expecting a strong sign of equality in the Catholic Church. She added, "It is unbearable that the official Church denies women of equal rights." Bishop Schur, Bishop of Linz in Austria, harshly criticized the Pope and expressed his great disappointment when not finding in the exhortation the expected reforms. He expected that at least he would be less blunt, more reasonable. He added that the exhortation had cost him sleepless nights. The Pope himself has acknowledged that he is being criticized for not having approved married priests. He recognized before a group of North American bishops that he is being accused for not being courageous or for not listening to the Holy Spirit. "They are mad at me," he added. Francis told the North American bishops that after months or even years dedicated to preparing documents, what the media informs is just a line, or that the Pope didn't have the courage to change the rules of the Church. According to one of the bishops who was in the meeting, the Pope told them that Synod met to talk about the problems of the Church in Amazonia. Other people wanted them to talk about celibacy. They made that be the issue, but that was not the issue for the Synod. There is no shortage of voices supporting the Pope after the apostolic exhortation about Amazonia. Among them, Cardinal Mueller's. In an interview, Cardinal Mueller has talked about the post-synodal exhortation, has defended priestly celibacy, and has rejected the ordaining of women. Likewise, he criticizes the German synodal path, which has put its own conclusions above the teachings of the Church in a schematic act. The Cardinal highlights that celibacy is deeply linked to priesthood, although mundane logic cannot understand it. He also emphasizes that grace and the call from God are characteristic of Christians, not the requiring of rites, like those who are requiring the ordaining of women. The Cardinal also takes the opportunity to point out that the promoters of the so-called German synodal path must apologize to the universal Church and to the Pope for having put their conclusions above the doctrine of the Church in what the Cardinal defines as a schematic act. In fact, in the synodal path, they have encouraged the abolition of celibacy as well as the priestly ordaining of deacons and women, and they expressed their hope in the Pope approving these innovations in his post-synodal exhortation, something that has not happened. Our editorial this week is dedicated to commenting on the apostolic exhortation, Dear Amazonia, and the consequences resulting from it. En la Iglesia Católica de rito latino, que es la inmensa mayoría de la Iglesia Católica, no habrá curas casados. Así lo ha decidido el Papa, haciendo uso de su autoridad como pontífice, como vicario de Cristo, como sucesor de San Pedro. No habrá curas casados. El Papa no ha tomado en cuenta la petición hecha en el Sínodo de los Obispos para la Amazonía, en ese sentido, en que se admitieran diáconos casados al sacerdocio. No ha tomado en cuenta esa petición, ha decidido mantener el celibato como obligatorio para, repito, los sacerdotes católicos de rito latino. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Ha sido influido por el libro del cardenal Sará con la aportación del Papa Benedicto XVI? Pues no lo sé, sinceramente, pero me parece una cuestión completamente accesoria. Lo importante es el resultado final. El Papa, que valora mucho las conclusiones del Sínodo de los Obispos, que en esta exhortación apostólica postsinodal
presenta oficialmente, así dice, no aprueba oficialmente, sino presenta oficialmente las conclusiones del sínodo e invita a todos a leerlo de forma íntegra, pero no aprueba oficialmente las conclusiones de ese sínodo, que incluso llega en la exhortación a no citar ninguno de los puntos de ese documento final, el Papa ha decidido mantener el celibato obligatorio. Me imagino que esto va a disgustar mucho a los que daban por contado que el Papa iba a aceptar lo que no era más que una invitación, un consejo, porque los sínodos son solamente consultivos, no son deliberativos. Los padres sinodales reflexionaron y ofrecieron al Papa una serie de ideas que el Papa, después de un estudio serio, porque el tema era importante, pues el Papa ha estimado, ha aceptado algunos de esos consejos y otros no. Ha hecho uso de su autoridad. Posiblemente, repito, con disgusto de algunos y también con alegría de otros. Consecuencias de esto. La primera consecuencia es que esta exhortación apostólica postsinodal sobre la Amazonía va a permitir centrarnos en los problemas de la Amazonía, porque lo del celibato de los sacerdotes estaba opacando todo lo demás, como si la evangelización de los indígenas o la defensa de la naturaleza se redujera a tener o no tener curas casados. El asunto es mucho más importante que ese punto, pero eso estaba centrando la atención de todos. En segundo lugar, pues que el Rin se queda sin agua del Amazonas ni del Tíber. Es decir, en el sínodo alemán, que es el verdadero problema, llevo diciéndolo durante mucho tiempo, en la Iglesia Católica hay sacerdotes casados entre los de rito griego, por ejemplo los ucranianos, y entre también los que vienen del ordinariato anglicano. Por lo tanto, eso no hubiera sido un gran problema, hubiera sido un problema, pero no hubiera sido un gran problema, un problema más de orden práctico importantísimo. Pero eso era el dique de contención, eso era el principio. Los alemanes piden eso como primer paso. Después viene la aceptación de la homosexualidad y, por tanto, de los sacerdotes casados homosexuales. Después viene el sacerdocio femenino, episcopado femenino y todo lo demás. Es que lo dicen ellos, no es que yo me lo estoy inventando, es que esa nueva iglesia que se ve reflejada de una forma perfecta en el sínodo alemán, esa nueva iglesia pide estas cosas y lo dicen públicamente, no es que uno se lo inventa extrayéndolo de los documentos, no, lo dicen pública y abiertamente, hasta el punto de que el cardenal de Colonia, como comentaba la semana pasada, ha dicho que se trata de un sínodo protestante. Bueno, pues ahora lo van a tener más difícil. No sé si van a seguir adelante o no con sus pretensiones, pero ahora lo van a tener más difícil, porque si se hubiera aprobado los curas casados para la Amazonía, pues ellos, además ya lo dijeron, ya habrían tenido el primer paso de su nueva iglesia, lo habrían tenido ya hecho, hubieran insistido ya en el segundo, en el tema de los sacerdotes homosexuales y en el tema de las diaconisas y sacerdotisas. Ahora tendrán que recorrer ellos solos su camino, sabiendo además que se encuentran con el enfrentamiento con Roma. Porque si el Papa Francisco no ha cedido en el tema de los curas casados, muchísimo menos va a ceder, por ejemplo, en el sacerdocio femenino. Eso lo saben, yo creo que lo tenían que saber antes, pero ahora lo saben y lo tienen seguro. Quizá sea esa la causa de la sorprendente renuncia del cardenal Marx, arzobispo de Múnich, a presidir, a renovar su presidencia al frente de los obispos alemanes. Tiene 66 años. Es verdad que allí las presidencias duran 6 años, pero aún así otros se han presentado o han aceptado la presidencia siendo muchísimo más ancianos que el cardenal Marx. Con 66 años bien podía haber seguido al frente del episcopado alemán, pero él sabe, todos saben, que tal y como están las cosas
El enfrentamiento con Roma, con el Vaticano, es inevitable. Y no puede estar al frente de una iglesia que se va a enfrentar con Roma y a la vez ser consultor del Papa en Roma, en el Vaticano, nada menos que en un tema tan importante como la economía. Se ha puesto a un lado, seguramente será elegido un nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Alemana en la misma línea que llevan hasta ahora, y él queda como cabeza de puente en el Vaticano para intentar, confío en que ese sea el objetivo, para intentar hacer de mediador en un choque que a día de hoy se prevé inevitable. Pero en cualquier caso, la conclusión en este momento es que no habrá curas casados en la Iglesia Católica de rito latino. Y si no hay eso, tampoco habrá lo demás. La nueva Iglesia tendrá que enfrentarse con el Santo Padre y tendrá que enfrentarse con el conjunto, la inmensa mayoría de los obispos católicos. Esto es, sin duda, para ellos un gran y fuerte jarro de agua fría. Veremos a ver qué hacen ahora, sus supuestos amigos. Hace ya mucho tiempo que vengo diciendo que los verdaderos amigos del Papa somos aquellos que le ayudan con nuestras oraciones, que le ayudamos con nuestras oraciones y que le ayudamos para que sea siempre fiel al magisterio de la Iglesia, para que cumpla su misión histórica de confirmar en la fe a sus hermanos, de confirmarnos a todos en la fe. Nos han insultado, nos han dicho que somos enemigos del Papa, en muchos casos incluso nos han perseguido. Y sin embargo hemos aguantado ofreciéndolo todo al Señor, ofreciendo uno de los mayores insultos que nos podían hacer, que no queremos al Papa. Esto es mentira. Hemos estado siempre con el Papa. Y ahora que previsiblemente le van a criticar los que hasta ahora le han apoyado y le han manipulado presentándose como sus amigos y sus portavoces, ahora más que nunca tenemos que estar con el Papa. Quiero darle las gracias al Santo Padre. Me recuerda muchísimo en esta exhortación apostólica a San Pablo VI, cuando con la Humanae Vitae se enfrentó a una inmensa mayoría que estaba a favor de la aceptación de los medios artificiales de control de la natalidad. Lo hizo siguiendo su conciencia y fue durísimamente criticado. Ahí está la historia para recordarlo. Por eso quiero darle las gracias al Papa y asegurarle, como he hecho siempre, mi oración, mi cariño, mi respeto. Quiero darle las gracias porque ha hecho de Papa. Ha sido fiel a su conciencia y fiel al encargo que dio el Señor a San Pedro y que él tiene la extraordinaria y difícil misión de actualizar en cada momento de la historia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y de nuevo, gracias, Santo Padre. If you wish to be up to date with what is happening in the Church, follow us on our page, www.catholicosonline.org. Until next week, God willing.